El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre el complejo del Comando de Guerra Especial Naval en Coronado, California. El suboficial mayor Jake Morrison había visto muchas cosas inusuales durante sus 15 años con los Navy SEALs, pero nada parecido a lo que sucedió ese martes de septiembre. Todo comenzó cuando el almirante Richardson convocó una reunión informativa de emergencia para todos los equipos SEAL activos. El mensaje fue breve y críptico. Consultor especial llega para evaluación operativa. Se requiere plena cooperación. Morrison intercambió miradas con sus compañeros de equipo mientras ingresaban a la sala de reuniones. Los consultores especiales generalmente eran altos mandos del Pentágono o analistas de la CIA. No es el tipo de personas que hacen que los SALS endurecidos sientan curiosidad. La sala de reuniones se llenó del murmullo de las conversaciones mientras casi 60 SALS tomaban sus asientos. Los líderes de equipo, los expertos en demoliciones, los francotiradores y los médicos se preguntaban qué podía ser tan importante como para requerir la atención de todos. Morrison notó que incluso los operadores más experimentados parecían desconcertados. El almirante Richardson entró exactamente a las 8 horas, con expresión ilegible. Detrás de él caminaba una mujer que inmediatamente llamó la atención, aunque no de la forma que Morrison esperaba. Parecía tener unos 30 años y llevaba el pelo oscuro recogido en una cola sencilla. Su vestimenta no tenía nada de especial. Vaqueros oscuros, un suéter negro sencillo y botas de cuero gastadas, sin uniforme, sin insignias de rango visibles, nada que normalmente exigiría respeto en un entorno militar. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió cuando ella entró en la habitación. Morrison lo sintió primero como un cambio sutil en la atmósfera. La conversación informal murió instantáneamente, no gradualmente como sucedería cuando entraba un oficial superior, sino inmediata y completamente. Todas las focas de la habitación parecieron enderezarse inconscientemente. Su atención se centró en esta mujer de aspecto común con una intensidad que sorprendió al propio Morrison. Ella caminó hacia el frente de la sala con un paso seguro y económico. Sus movimientos eran precisos, pero no militares en el sentido tradicional. Morrison, entrenado para leer el lenguaje corporal y evaluar amenazas, se encontró estudiándola cuidadosamente. Había algo en la manera en que se comportaba. Una autoridad silenciosa que parecía emanar de su misma presencia. Señores, comenzó el almirante Richardson. Esta es Sarah Chen. Ella estará observando sus ejercicios de entrenamiento y procedimientos operativos durante las próximas 2 semanas. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. La señorita Chen tiene niveles de autorización que no puedo analizar, y sus recomendaciones tendrán un peso significativo ante el Comando de Guerra Especial Naval. Morrison notó la elección de palabras del almirante. Ni el Dr. Chen ni ningún título militar, solo la señorita Chen. Sin embargo, el almirante, un hombre que se ganaba el respeto de algunos de los guerreros más selectos del mundo, hablaba con una diferencia inconfundible. Chen dio un paso adelante y cuando habló, su voz era tranquila y mesurada. Estoy aquí para aprender de ti, dijo simplemente. Su reputación habla por sí sola y espero comprender qué hace que el equipo SEAL sea tan efectivo. Sus palabras eran respetuosas, casi humildes. Sin embargo, Morrison se encontró sentado más erguido en su silla. Después de la sesión informativa, mientras los equipos se dispersaban hacia sus diversas actividades de entrenamiento, Morrison no podía salir de su desconcierto. Se acercó a su compañero de equipo, el jefe superior Rodríguez, un veterano de 20 años que parecía conocer a todos y todo en la comunidad de operaciones especiales. ¿Has oído hablar de ella alguna vez? Morrison preguntó en voz baja. Rodríguez meneó la cabeza lentamente. No puedo encontrar ningún registro oficial. He estado preguntando por ahí. Y nadie sabe nada de Sarah Chen. No hay registro militar, ni expediente personal de la CIA, ni lista de contratistas. Es como si no existiera. Esto hizo que Morrison sintiera aún más curiosidad. En la unida comunidad de operaciones especiales, las noticias corrían rápido,
se investigaban caras nuevas, se discutían antecedentes y las reputaciones precedían a las llegadas. El hecho de que esta mujer hubiera aparecido con las más altas autorizaciones y sin embargo no hubiera dejado huella digital era altamente inusual. Durante el ejercicio de entrenamiento de combate de la tarde, Chen se posicionó en el borde del campo de tiro, observando en silencio. Morrison la observó con el rabillo del ojo mientras su equipo atravesaba escenarios de combate cuerpo a cuerpo. No tomó notas, no hizo preguntas, simplemente observó con una atención que parecía casi analítica. Lo que más sorprendió a Morrison fue la naturalidad con la que su compañero de equipo pareció aceptar su presencia. El sargento Thompson, habitualmente escéptico con los extraños, asintió respetuosamente cuando ella se movió para tener una mejor vista de su posición de tiro. Incluso el jefe Blackwood, que tenía reputación de ser particularmente duro con los observadores civiles, parecía modificar inconscientemente su habitual lenguaje colorido cuando ella podía oírlo. Durante un breve descanso, Morrison se encontró de pie cerca de Chen mientras ella observaba al equipo de demoliciones colocando cargas de entrenamiento. Decidió probar las aguas con una conversación informal. «¿Es la primera vez que observas el entrenamiento de los SEAL?», él preguntó. Ella se giró hacia él con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «No exactamente», dijo ella. Luego, después de un momento, agregó, «pero cada equipo tiene su propio carácter. Es interesante ver las diferencias en la forma en que dijo cada equipo», sugirió que había observado a muchos otros. Morrison archivó esta información y la agregó a la creciente lista de preguntas que rodean a esta misteriosa mujer. A medida que avanzaba el día, Morrison comenzó a notar pequeñas cosas que no cuadraban cuando el especialista en comunicaciones estaba demostrando los procedimientos de radio. Los labios de Chen se movieron en silencio como si estuviera siguiendo protocolos que ya conocía. Durante el ejercicio de navegación, miró el mapa con el escaneo rápido y eficiente de alguien que lee un territorio familiar en lugar de aprender información nueva. El incidente más revelador fue el que ocurrió durante la vaca de la tarde. Morrison pasaba junto a una mesa donde Chen estaba sentado solo revisando unos papeles. Al pasar, vislumbró los documentos. Incluso boca abajo y a varios metros de distancia, pudo ver que contenían diseños operativos detallados y lo que parecían ser evaluaciones tácticas clasificadas. El tipo de información que normalmente solo llegaba a los altos mandos militares. Esa noche, Morrison permaneció en su litera pensando en los acontecimientos del día. Había pasado años aprendiendo a leer a la gente, a evaluar amenazas y aliados. De forma rápida y precisa. Todo su instinto le decía que Sarah Chen era mucho más de lo que parecía. La forma en que los hombres adultos, guerreros endurecidos, parecían respetarla sin entender por qué. La cómoda familiaridad que demostró con los procedimientos y protocolos. Las autorizaciones de más alto nivel sin antecedentes aparentes que las justifiquen. Morrison había visto a muchos civiles en entornos militares a lo largo de los años. Los contratistas, analistas, políticos y periodistas se comportaron de manera diferente en presencia de los SEAL. Algunos se sintieron intimidados, otros se esforzaron demasiado por encajar y unos pocos mostraron el tipo de interés académico de quienes estudian temas sobre los que solo han leído. Chen no exhibió ninguno de estos comportamientos. Ella se movía por su mundo como alguien que pertenecía allí, pero no dejaba rastro alguno de cómo había ganado esa pertenencia. Cuando Morrison finalmente se quedó dormido, un pensamiento seguía repitiéndose. En 15 años de operaciones especiales, nunca había visto a un grupo de focas mostrar un respeto inconsciente e inmediato hacia un completo desconocido. Había algo en Sarah Chen que desencadenó un reconocimiento y una diferencia que escapaban al pensamiento consciente. La pregunta que lo mantendría investigando durante las siguientes 2 semanas era simple. ¿Qué tipo de trasfondo creó esa respuesta en hombres que rara vez se impresionaban con alguien? El misterio de la mujer sin antecedentes apenas había comenzado a desarrollarse. La segunda semana del periodo de observación de Sarah Chen trajo consigo incidentes que transformaron la curiosidad de Morrison en genuina preocupación.
Todo comenzó durante una simulación rutinaria de rescate de rehenes en el entorno urbano simulado del complejo. El ejercicio fue diseñado para probar la toma de decisiones bajo presión. El equipo de Morrison tuvo que despejar un edificio donde los jugadores simulaban que había terroristas reteniendo a civiles. A medida que se acercaban a la estructura, Morrison notó que Chen se había posicionado en una torre de observación cercana con una vista clara de todo el escenario. Todo iba según lo previsto hasta que el suboficial Davis provocó lo que debería haber sido un pequeño fallo en el equipo. Sus auriculares de comunicación se apagaron justo cuando el equipo estaba a punto de atravesar la entrada principal. En operaciones reales, este tipo de falla podría ser catastrófica y el ejercicio de entrenamiento fue diseñado para probar cómo los equipos se adaptaban a problemas inesperados. Morrison estaba calculando sus opciones cuando escuchó una voz, tranquila y clara, que provenía de su auricular. Movimiento hostil, segundo piso, ventana noroeste. Se recomienda entrada alternativa a través del nivel del suelo sureste. La voz de Chen estaba conectada de alguna manera a su sistema de comunicación. El entrenamiento de Morrison se puso en marcha automáticamente. Indicó a su equipo que cambiara de enfoque y completaron el ejercicio con éxito. No fue hasta después que se dio cuenta de lo que había pasado. Chen no solo había accedido a su red de comunicaciones supuestamente segura, sino que también había proporcionado información táctica que resultó precisa cuando revisaron las grabaciones del ejercicio. Cuando Morrison se acercó a ella después del informe, Chen simplemente dijo, el suboficial Davis debería revisar las conexiones de sus auriculares. La humedad en el conector puede causar fallos intermitentes. En eso también tenía razón. Aunque Morrison no entendía cómo había diagnosticado el problema a 100 metros de distancia, el jefe superior Rodríguez lo apartó esa misma noche. He estado investigando más, dijo en voz baja. He pedido algunos favores a contactos en Fort Bragg, Quantico y Langley. Nadie ha oído hablar de Sarah Chen, pero estoy recibiendo respuestas interesantes. ¿Qué tipo de respuestas? De esas en las que la gente se calla al oír el nombre. Mi contacto en Delta Force se quedó en silencio y dijo que me llamaría. Nunca lo hizo. Un conocido de la CIA simplemente dijo, hay preguntas que es mejor no hacer y colgar. Morrison sintió un escalofrío. En la comunidad de operaciones especiales, el silencio a menudo significaba más que información. El hecho de que profesionales experimentados evitaran preguntas sobre Chen sugería que estaba conectada con algo muy por encima de sus niveles de autorización. A la mañana siguiente, esto trajo consigo un incidente más dramático. Durante un ejercicio de fuego real, el suboficial Martínez estaba demostrando puntería de precisión cuando su rifle se encasquilló. Mientras iniciaba los procedimientos estándar de avería, un terrorista apareció inesperadamente en el escenario del ejercicio. Simulaba el tipo de amenaza sorpresa que podría ocurrir en operaciones reales. Martínez aún estaba despejando su arma cuando Chen se movió. Morrison observó con asombro cómo ella desenfundaba con suavidad un arma que nadie había notado que portaba. Disparaba 2 balas precisas al centro del objetivo desde 40 yardas de distancia y enfundaba el arma antes de que la mayoría de los observadores procesaran lo sucedido. El jefe de tiro declaró un alto el fuego y el almirante Richardson apareció de inmediato, con el rostro sombrío. Habló en voz baja con Chen durante varios minutos mientras los SEAL esperaban en un silencio confuso. Morrison captó fragmentos de la conversación, los protocolos, la exposición y los niveles de autorización. Cuando se reanudó el entrenamiento, Chen estuvo notablemente ausente. Según el almirante, había sido llamada por un asunto urgente y regresaría al día siguiente. Morrison notó que ningún miembro del personal parecía dispuesto a hablar de lo que habían presenciado. Esa noche, Morrison decidió, para adoptar un enfoque más directo. Encontró el alojamiento temporal de Chen y llamó a la puerta. Cuando ella abrió, le sorprendió de nuevo su aspecto ordinario, a pesar de todo lo que había observado. ¿Puedo ayudarle, jefe maestro?, preguntó. Esperaba que pudiéramos hablar, dijo Morrison. Sobre lo que pasó hoy.
Chen estudió su rostro un buen rato y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. La habitación era espartana, con solo muebles estándar de alojamiento de base y una sola bolsa de lona. Lo que llamó la atención de Morrison fue lo que faltaba. Ni objetos personales, ni portátil, ni cargador de teléfono. Nada que sugiriera el espacio vital temporal de una persona normal. «Tiene preguntas», dijo Chen, acomodándose en la única silla de la habitación y haciendo un gesto a Morrison para que tomara la silla del escritorio. «Tengo inquietudes», respondió Morrison con cautela. «Señora, en 15 años de operaciones especiales, nunca he visto a nadie moverse como usted hoy. Ese tiroteo, el acceso a nuestros sistemas de comunicación, la forma de interpretar las situaciones, no son las habilidades de un observador o consultor típico». Chen guardó silencio. Durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave de lo habitual. «¿Qué le gustaría saber, jefe maestro? ¿Quién es usted? ¿En serio? Soy exactamente como me presentó el almirante Richardson. Sarah Chen. Estoy aquí para observar y evaluar las operaciones SEAL. Pero esa no es toda la verdad, ¿verdad?» Chen se levantó y caminó hacia la ventana, observando la actividad nocturna del complejo. «La verdad es relativa a los niveles de autorización. Jefe maestro, tiene un historial impresionante y una alta autorización de seguridad, pero hay cosas que existen incluso por encima de su nivel de acceso». Morrison sintió que la frustración aumentaba. «Señora, mis hombres están empezando a hacer preguntas. Cuando alguien puede piratear las comunicaciones militares y disparar mejor que nuestros tiradores designados, la gente nota que afecta la cohesión de la unidad cuando creen que están siendo evaluados por alguien a quien no pueden comprender o en quien no pueden confiar». Chen se giró para mirarlo. «Sus hombres confían en usted, ¿verdad, jefe maestro?» «Sí, señora». «Entonces confíe en mi palabra cuando le digo que no estoy aquí para evaluar el desempeño individual ni hacer recomendaciones que afecten negativamente a ningún miembro de sus equipos. Mi evaluación se refiere a preguntas operativas más amplias». «¿Qué tipo de preguntas operativas?» «Las que determinan si los equipos SEAL están preparados para amenazas que aún no han encontrado». Morrison estudió su rostro, intentando descifrar el significado de sus palabras. «Amenazas que no hemos encontrado. ¿Cómo cuáles?» «Como oponentes que podrían tener capacidades similares a las mías». La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos. Morrison sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a cambiar. Aunque el panorama completo seguía siendo incierto. «Dice que hay hostiles ahí fuera con entrenamiento y capacidades avanzadas». «Digo que la naturaleza de la guerra está cambiando. Jefe maestro, el entrenamiento militar tradicional, incluso el entrenamiento de élite en operaciones especiales, puede no ser suficiente para lo que se avecina. Mi trabajo es determinar que también resistirían las capacidades actuales de los SEAL contra adversarios que operan fuera de los parámetros convencionales». Morrison se inclinó hacia adelante. «Y usted sabe de estos adversarios porque la expresión de Chen se volvió ilegible. Porque he lidiado con ellos antes». Antes de que Morrison pudiera hacer otra pregunta, la actitud de Chen cambió sutilmente. Se dirigió a la puerta con la fluida eficiencia que él había visto antes. «Jefe maestro, aprecio su franqueza y su preocupación por sus hombres. Eres exactamente el tipo de líder que los SEAL necesitan. Pero algunas preguntas tienen respuestas que complicarían tu vida de maneras que quizás no desees». 8. Morrison se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una pregunta más, señora. Cuando le mostramos respeto, cuando hombres que no se acobardan ante nadie se someten a usted automáticamente, ¿a qué respondemos?» La sonrisa de Chen era genuina esta vez, aunque teñida de algo que podría haber sido tristeza. «Estás respondiendo al reconocimiento. Jefe maestro, en cierto nivel, los guerreros reconocen a otros guerreros sin importar dónde aprendieron sus habilidades». Mientras Morrison regresaba a sus aposentos, sus palabras resonaron en su mente. La implicación era clara.
Sarah Chen no solo observaba las operaciones del OSEAL. Las estaba probando con las capacidades que ella misma poseía. Pero donde aprendió alguien a disparar como un operador de clase mundial, piratear las comunicaciones militares y exigir el respeto instantáneo de los guerreros de élite sin dejar rastro oficial de su existencia? El pensamiento que mantuvo despierto a Morrison esa noche fue aún más inquietante. Si Chen estaba probando las capacidades del OSEAL contra amenazas potenciales, y si poseía habilidades similares a esas amenazas, ¿para qué tipo de enemigos se preparaba el ejército? Y quizás más importante, ¿qué tipo de mundo secreto había creado a Sarah Chen? Por la mañana, Morrison se dio cuenta de que su investigación había ido mucho más allá de la simple curiosidad. Ahora estaba descubriendo evidencia de capacidades y operaciones que existían en las sombras del mundo militar. Creía saberlo todo. La pregunta era si estaba preparado para lo que pudiera descubrir sobre la mujer sin pasado que se movía por su mundo como si perteneciera a algo mucho más peligroso. La verdad sobre Sarah Chen salió a la luz a través de un incidente que Morrison repasaría en su mente durante años. Ocurrió un jueves por la mañana, durante lo que se suponía sería el último día de observación de Chen. Morrison estaba revisando los informes del ejercicio en su oficina cuando las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. En cuestión de minutos, la voz del almirante Richardson resonó por el intercomunicador. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Morrison corrió al centro de mando, donde encontró el caos. Un grupo de individuos armados había irrumpido de alguna manera. El perímetro del complejo se dirigía hacia las instalaciones principales. Las cámaras de seguridad mostraban a 4 personas con equipo táctico, moviéndose con la precisión y coordinación de operadores altamente capacitados. ¿Cómo lograron burlar nuestra seguridad?, preguntó el almirante Richardson al oficial de guardia. Desconocido, señor. Parecen haber usado equipo que anuló nuestros sistemas de sensores. Los equipos de respuesta inicial informan sobre sus tácticas de resistencia, algo que no aparece en nuestros manuales de entrenamiento. Morrison observaba las señales del monitor con creciente alarma. Los intrusos neutralizaban sistemáticamente los controles de seguridad utilizando técnicas que parecían casi sobrenaturales por su eficacia. Se movían como fantasmas, anticipando las medidas defensivas antes de que se implementaran. Señor, dijo Morrison, recomiendo que desplieguemos equipo SEAL para una respuesta inmediata. El almirante Richardson estaba a punto de responder cuando Sarah Chen apareció a su lado. Morrison no la había visto entrar al centro de mando, pero de repente estaba allí, estudiando los monitores con intensa concentración. Negativo, dijo Chen en voz baja. Sus equipos no están preparados para este tipo de oponente, señora. Con respeto, Morrison comenzó, pero Chen lo interrumpió con un gesto. Almirante, con su permiso, dijo Chen. Richardson asintió con gravedad. Autorización concedida. Protocolos completos. Morrison observó con asombro cómo la actitud de Chen se transformaba por completo. La silenciosa observadora que conocía desde hacía 2 semanas parecía desprenderse de una capa de normalidad cuidadosamente mantenida. Se dirigió a una estación de comunicaciones y habló por unos auriculares con firmeza. Control. Aquí la operadora 7. Activando protocolos de campo. Desplieguen contramedidas para ejercicio de entrenamiento hostil inmediatamente. Ejercicio de entrenamiento. Morrison miró al almirante Richardson, quien observaba a Chen con una expresión de resignada comprensión. Jefe maestro, dijo el almirante en voz baja. Lo que están a punto de ver está clasificado a niveles que técnicamente no existen. Nunca hablarán de esto con nadie, ni siquiera con sus propios equipos. Antes de que Morrison pudiera responder, Chen se dirigía a la salida. Necesito un camino despejado hacia las instalaciones principales, dijo. Mantengan a todo el personal al menos a 200 yardas de la zona de intrusión. Morrison la siguió afuera junto con el almirante Richardson y un pequeño grupo de personal superior.
Establecieron una posición de observación en una azotea con vistas a la zona central del complejo. A través de binoculares, Morrison pudo ver a los 4 intrusos avanzando metódicamente hacia el edificio de mando. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Morrison creía saber sobre tácticas de combate. Chen apareció en el patio, avanzando hacia los intrusos sin armas visibles ni refuerzos. Morrison estaba a punto de protestar cuando el almirante Richardson lo agarró del brazo. «Observe y aprenda, jefe maestro». El combate duró menos de 3 minutos. Morrison presenció técnicas de combate que parecían combinar múltiples artes marciales con métodos tácticos que nunca había visto. Chen se movió entre los 4 operadores altamente entrenados como si lo hicieran a cámara lenta. Neutralizó a cada uno con movimientos precisos y económicos que los dejaron inconscientes, pero claramente ilesos. Cuando el último intruso cayó, Chen habló por su dispositivo de comunicación. Ejercicio completo. Los equipos médicos pueden acercarse para la recuperación de los participantes. Morrison bajó los binoculares, intentando procesar mentalmente lo que había presenciado. ¿Ejercicio?, preguntó. El almirante Richardson asintió. Jefe maestro, conozca a alguien que no existe oficialmente. Sarah Chen forma parte de un programa llamado Proyecto Blackwater. Se trata de una iniciativa conjunta de inteligencia militar diseñada para desarrollar y probar capacidades para hacer frente a lo que los analistas denominan amenazas de nueva generación. Chen se reunió con ellos en la azotea, respirando solo un poco más fuerte de lo habitual. Miró a Morrison con una expresión que parecía casi de disculpa. La gente con la que me acabas de ver interactuar, continuó. Nuestros graduados del mismo programa que yo cursé. Representan el tipo de capacidades mejoradas que las naciones hostiles están desarrollando. Hoy fue una prueba para ver que también resisten nuestras medidas de seguridad actuales contra tales oponentes. Morrison encontró su voz. Capacidades mejoradas, programas de entrenamiento acelerado que combinan habilidades militares tradicionales con tecnologías avanzadas, acondicionamiento psicológico y técnicas que llevan el rendimiento humano a límites teóricos. Chen explicó, el tipo de entrenamiento que toma 20 años de experiencia en operaciones especiales y los condensa en 2 años de desarrollo intensivo. El almirante Richardson dio un paso al frente. El proyecto Blackwater se creó cuando las agencias de inteligencia se dieron cuenta de que los adversarios potenciales estaban desarrollando capacidades de operador que superaban todo lo que nuestras fuerzas armadas habían enfrentado. Necesitábamos comprender estas capacidades y desarrollar contramedidas. Así que crearon a sus propios supersoldados, dijo Morrison. Las piezas finalmente encajaron. Creamos un pequeño número de individuos con habilidades mejoradas y luego les encargamos que probaran nuestras fuerzas e instalaciones existentes. Chen corrigió. He pasado los últimos 3 años evaluando unidades de operaciones especiales en todo el mundo. Navy SEALs, Delta Force, SAS, unidades Spetsnaz. Mi trabajo es identificar vulnerabilidades y recomendar mejoras. Morrison pensó en las últimas 2 semanas, en el respeto instintivo de sus hombres por Chen, en ella. Habilidades extraordinarias. Por eso respondimos como lo hicimos. Una parte de nosotros los reconoció como una amenaza, aunque conscientemente los considerábamos inofensivos. Chen asintió. Los seres humanos son extraordinariamente buenos en la evaluación subconsciente de amenazas. Su equipo percibió capacidades que no pudieron identificar ni explicar conscientemente. El respeto que me mostraron fue en realidad un instinto de supervivencia. ¿Y su evaluación de las capacidades de los SEAL?, preguntó el almirante Richardson. La expresión de Chen se tornó seria. Los equipos SEAL siguen estando entre las fuerzas de operaciones especiales más efectivas del mundo. Sin embargo, contra oponentes mejorados como los que vieron hoy, el entrenamiento y las tácticas actuales serían insuficientes. Las recomendaciones incluirán nuevos protocolos defensivos, un entrenamiento mejorado de conciencia situacional y exposición a escenarios de amenaza no convencionales.
Morrison sintió una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Hablamos de una amenaza real o de problemas futuros teóricos? ¿Real?, dijo Chen simplemente. La inteligencia sugiere que al menos 3 países tienen programas activos similares a Blackwater. Los operadores que están produciendo empezarán a aparecer en conflictos en los próximos 5 años. Las fuerzas militares tradicionales necesitan estar preparadas. El almirante Richardson se volvió hacia Morrison. Jefe maestro, su discreción con respecto a todo lo aprendido hoy es absolutamente crucial. Esta información no puede salir de este grupo. Morrison asintió, aunque su mente estaba llena de implicaciones. Señora, le dijo a Chen, una pregunta más. ¿Cuántas personas como usted existen? Menos de las que teme, más de las que espera, respondió Chen. El programa es extremadamente selectivo y tiene una alta tasa de eliminación. Crear operadores mejorados no se trata solo de entrenamiento físico. Requiere perfiles psicológicos capaces de soportar el aislamiento y la responsabilidad que conllevan estas capacidades. Mientras caminaban de regreso al edificio de mando, Morrison reflexionó sobre las extrañas 2 semanas que había vivido. El misterio de Sarah Chen se había resuelto, pero había revelado un mundo oculto de capacidades y amenazas que existía en paralelo a todo lo que sabía sobre operaciones militares. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Morrison mientras Chen se preparaba para salir del complejo. Es posible que si los equipos SEAL implementan las recomendaciones que haré, regrese para evaluaciones de seguimiento. Hizo una pausa y añadió, jefe maestro, sus equipos son excepcionales. El hecho de que se estén probando con capacidades mejoradas no disminuye su valor. Eso garantiza que sigan siendo los guerreros mejor preparados del mundo. Esa noche, Morrison, sentado en sus aposentos, redactó un informe clasificado sobre los ejercicios que Chen había observado, evitando cuidadosamente cualquier mención de lo que había descubierto sobre su verdadera naturaleza. Mientras escribía, pensó en las implicaciones de un mundo donde las naciones desarrollaban soldados mejorados en programas secretos. La mujer sin antecedentes, sin pasado, resultó ser alguien con un pasado tan clasificado que había sido borrado de todas las bases de datos accesibles. Sarah Chen representaba un nuevo tipo de guerrera, creada en respuesta a amenazas emergentes que la mayoría del personal militar aún no podía imaginar. Morrison se dio cuenta de que sus 2 semanas de preguntas le habían presentado un futuro donde la guerra sería dirigida por individuos con capacidades que rozaban lo sobrehumano. Los SEAL bajo su mando se encontraban entre los mejores guerreros de la Tierra. Pero tendrían que evolucionar para enfrentarse a oponentes mejorados artificialmente más allá de los límites humanos normales. Mientras sellaba su informe y se preparaba para dormir, Morrison se sintió humilde y decidido. El misterio se había resuelto, pero había revelado desafíos que transformarían el pensamiento militar durante décadas. Sarah Chen había vuelto a desaparecer en la sombra, mundo del que había surgido. Pero su evaluación influiría en la preparación de los Navy SEALs para conflictos que la mayoría de la gente aún no podía comprender. La mujer que se había ganado el respeto de los guerreros de élite con su sola presencia había demostrado ser exactamente lo que ese respeto sugería. Una guerrera cuyas capacidades excedían los parámetros humanos normales, creada para enfrentar amenazas que el entrenamiento militar convencional no podía anticipar.